Muy bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les voy a pedir que podamos tener nuestra Biblia abierta en Filipenses capítulo 4. Entramos ya al último capítulo de esta epístola. Filipenses capítulo 4. El sermón va a estar basado en los primeros 3 versículos de este capítulo. Y aquí está, ¿no?, uno de los versículos, creo que también muy conocido de las Escrituras, ¿no? El Filipenses 4:13, ¿no? Que lo vemos por todos lados, ¿no? El otro día compré unas toallitas húmedas para mis hijos y al destaparla ahí en la tapa decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y lo vemos en camiseta de Ignacio, de Carrera, todo, ¿no? Ya cuando lleguemos a ese texto vamos a poder explicarlo y qué realmente quiso decir Pablo cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bien, ese no es el tema del día de hoy. Vamos a tocar del versículo 1 al 3. El título del sermón es Firmes en el Señor, que sale del versículo 1, que es un imperativo que el Pablo da a la iglesia. Y los puntos van a estar divididos, un punto en cada versículo. Versículo 1, permanezcan firmes en el Señor. Versículo 2, sed del mismo sentir en el Señor. Y versículo 3, restaure la unidad como familia del Evangelio. Restaure la unidad como familia del Evangelio. Igual en la pantalla, ahí con la ayuda del hermano Gerson, nos va a aparecer los puntos para que usted pueda tomar notas y toma nota. Pero antes de entrar, hermano, al tema, vamos a orar. Vamos a dejárselo al Señor también este tiempo para que Él nos pueda acompañar. Amado Padre, nuevamente, Señor, agradecemos el tiempo que nos permites tener acá. Y oramos, Señor, para que nos puedas ayudar a poder entender el texto, para poder, Señor, también vivir lo que tú nos ordenas. Y te ruego que puedas ayudar a mis hermanos, Señor, en ello. Y también te ruego que me ayudes a mí, Señor, a pesar de mis debilidades, puedas tú, Señor, obrar a través de este vaso de barro. Oramos, Padre, en tu bendito nombre y para tu gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos. No sé si usted alguna vez ha visto cuando la gente escala, ¿no?, por las montañas llenas de hielo, que le llaman el deporte del alpinismo. Y en el alpinismo existe una regla de oro, que cuando ellos van a hacer una expedición o van a subir, y para evitar alguna tragedia mortal, los equipos se amarran unas cuerdas y se atan entre ellos. Quizás en alguna película está visto, ¿no?, cuando suben dice: ¿por qué estarán amarrados de esta manera, no? Porque si uno se va a resbalar se lo va a llevar a todos juntos, ¿no? Pero sin embargo, más bien este tipo de cosas evita muchas tragedias y también les ayuda a ellos para que nadie esté caminando a su propio ritmo ni por su propia cuenta, porque cuando hacen eso es porque están escalando lugares realmente complicados y ellos se atan firmemente los unos a los otros, ¿no? La razón es simple, hermano. Ellos lo hacen porque la montaña obviamente es traicionera, ¿no? En cualquier momento la nieve puede ceder y el suelo debajo de los pies de un escalador se puede desaparecer por completo, porque quizás solo era nieve encima y abajo había una grieta profunda. Y cuando eso ocurre, y ocurre normalmente, uno de los hombres cae al vacío, se activa de manera automática lo que ellos ya tienen preparado y evitan que esta persona caiga al vacío y muera, ¿no? Ellos tienen como una herramienta que se llama los piolet, que ustedes pueden buscar después en internet, que automáticamente al sentir eso ellos clavan en el suelo y se sostienen como si usted agarrara un gancho, ¿no?, y lo clava en la tierra. Entonces puede soportar usted 3 personas o 2 personas o una persona puede soportar el peso del que ha caído, porque se engancha eso y lo ayuda a poder nuevamente volver a subir y evitar que esta persona muera. Ahora, si nosotros llevamos esto, hermano, a la forma en que la iglesia se desarrolla, podríamos decir que la iglesia de Filipo estaba escalando una gran montaña del Evangelio en medio de una montaña traicionera, que en este caso podría ser el mundo hostil, el mundo que los perseguía, y ellos estaban amarrados por el Espíritu Santo, ¿no? La misma fe, la misma esperanza celestial de poder llegar a su verdadera patria. Pero al llegar al versículo 2 y al versículo 3 de estos pasajes,
podemos ver cómo el apóstol Pablo detecta de inmediato una emergencia que se está dando en este escalamiento que tiene la iglesia. Porque la firmeza del equipo está tambaleando porque dos mujeres valientes, mujeres fieles como Evodia y Síntique, están resbalando en la grieta del conflicto interpersonal y también en la grieta del orgullo. Y Pablo llama a la iglesia de Filipo a que ellos puedan sostener y puedan intervenir también en esto. Así como aquel alpinista interviene para que su compañero no caiga, que la iglesia puede intervenir. Pablo no le dice a la iglesia, corten la cuerda, cancélenla, sigan la marcha sin ella porque solamente perjudican a estas mujeres. Tampoco ignora el peligro, permitiendo que la fractura continúe, haciendo la vista a un lado. Ya esto se va a solucionar, o es problema de ellas dos, dejémoslos ahí. Pablo llama a toda la iglesia, hermano, a recordar en qué terreno está parado y le da una orden clara, que claven, así como clavan los alpinistas sus pioles, claven sus pies en la roca de la salvación, que deben de perseverar en la unidad y que deben de rescatar a aquellos que han resbalado y han caído en esta grieta, como vemos a estas dos mujeres. Entonces, la madurez, hermanos, de una iglesia no se mide por el activismo que tengamos, no se mide por el edificio que logremos construir y que tengamos un seminario. No se mide por eso la madurez, hermano, ni por la reputación y que nos llenemos y que no tengamos espacio para reunirnos acá. La verdadera madurez de una iglesia se demuestra cuando se mantiene inamovible frente al mundo. Y al mantenerse inamovible frente al mundo, porque es la iglesia columna y baluarte de la verdad, cuida, protege y restaura a los suyos por dentro. No hace la vista a un lado cuando ve que hay dificultades, cuando ve que hay problemas entre hermanos. No dice que ellos lo solucionen. ¿Yo para qué me voy a meter en estas cosas? El mensaje del Señor para nosotros, hermano, en estos pasajes es que debemos de permanecer firmes en el Señor, pero preservando la unidad de la iglesia y restaurando la comunión en el Evangelio. Y acompáñenme a leer nuevamente los primeros 3 versículos de este pasaje, de este capítulo. Si usted tiene la Biblia que nosotros tenemos acá, bueno, si no la tiene la Biblia que nosotros tenemos acá, va a darse cuenta que hay algunas palabras que no aparecen en la Reina Valera 1960. Dice así el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí vemos un puente que está haciendo Pablo, ¿no? Para los que conocen y son profesores de literatura, dice, así que. Pero nosotros, hermanos, al ver este puente que hace Pablo de lo que nos está mostrando en los versos anteriores sobre nuestra ciudadanía, que avancemos, que miremos hacia adelante, que prosigamos hacia la meta, a nuestro llamamiento supremo. Así que al reconocer todo esto, debemos de estar firmes en el Señor. ¿Y con qué frecuencia, hermano, intentamos vivir la vida cristiana al revés, ¿no? Porque exigimos firmeza moral, disciplina y constancia, sin primero haber contemplado la inmensidad de la gracia de Dios que nos sostiene. No se trata primeramente de que yo voy a hacer de esta manera para poder alcanzar y lograr ir a la meta, sino primero ver la gracia, la inmensidad de la gracia del Señor que nos transforma para poder mantenernos y la cual nos sostiene. El apóstol Pablo abre este capítulo 4 con una confusión en el texto que es traducido en nuestra Biblia que dice así que, otras la traducen por lo tanto. Y esta pequeña palabra, hermano, que es un puente, Pablo ha presentado, como yo le mencionaba, su argumento y ahora utiliza diciendo así que, como ustedes ven y conocen todo lo que yo les estoy diciendo de que deben de proseguir a la meta, saber que esta no es su verdadera patria, utiliza esta expresión como una bisagra en la cual gira todo lo que él ya viene mencionando. Porque Pablo no está comenzando un tema nuevo en esta epístola o en este capítulo. Está diciendo, en vista de todo
lo que yo le acabo de exponer en el capítulo anterior, ya que nuestra ciudadanía no está en este lugar, no pertenece a esta tierra, sino de la verdadera patria está en los cielos, y puesto que nuestro Salvador viene a transformar este cuerpo de humillación para hacerlo semejante al cuerpo de gloria, así manténganse firmes, pensando y creyendo y confiando en todo esto que ya le estoy mencionando. El orden de Dios, hermano, en esto nunca puede ser alterado, porque la doctrina siempre precede al deber. ¿Por qué tantos creyentes naufragan en medio de las tormentas de la vida, hermano? ¿Por qué tantos creyentes? ¿Por qué al primer soplo de prueba que ellos se enfrentan, de tentación o quizás de conflicto en la iglesia, se tambalean o terminan yéndose o huyendo? Porque han intentado, hermano, ellos estar firmes en el terreno movedizo de sus propios compromisos, en lugar de estar anclados en la roca inquebrantable que es el Señor Jesucristo. Estar parado en sus propios pensamientos, en sus propias cosas que deben de lograr para poder sentirse firmes. Pablo nos llama, hermano, a ser inconmovible, que es ser aquella persona que no se deja perturbar por sentimientos o ideas, que tiene una firmeza ante la hostilidad externa. ¿Qué quiere decir, hermano? Que ante un mundo pagano que presiona para que la iglesia se moldee a todos los moldes inmorales que ellos profesan, ¿no? Y que nos podamos acomodar a lo que ellos creen que es conveniente para la iglesia el día de hoy, ¿no? Y esta persona inconmovible también tiene una firmeza ante el error doctrinal. Pablo ya había mencionado los falsos maestros, los malos obreros, los legalistas, los libertinos que pervierten el evangelio de la gracia. Firmes ante ese error doctrinal. Firmeza también ante la fragilidad interna. Reconocer, hermano, que también tenemos lucha interiormente, dudas y hay tentaciones cotidianas, pero que podemos permanecer firmes en el Señor y poder hacer frente a estos. Miren ahora, hermanos, cómo la forma en la que el apóstol Pablo va a entregar esta orden que nos habla y que él busca, obviamente, apacentar a la grey en la cual va a escuchar esta carta, que la van a leer públicamente y también a nosotros, porque Pablo, antes de prescribir la medicina o señalar la falla en la iglesia, Pablo le va a escribir con un afecto tierno, sincero y apasionado a esta iglesia. Miren el texto en el verso 1, porque en este verso 1, antes de Pablo entrar de lleno y poder decir exhorto, tienen que buscar la unidad y tienen que renunciar al orgullo, etcétera. Cuando habla de estas dos hermanas, en un solo versículo Pablo previamente le da 5 calificativos a esta iglesia que revela la profundidad de su corazón que tiene hacia ellos. ¿Qué dice en este versículo 1? Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Qué distinto es cuando alguien te escribe o te va a decir algo, pero previo a eso te expresa el amor que te siente, ¿no? Antes de poder exhortarte y decirte algo, ¿no? Con un cariño que vos sentís que realmente está preocupado por vos. No es lo mismo tratar de instruir a alguien y hacerlo sentir un tonto que instruir a alguien porque te importa esa vida, porque lo querés, porque querés que mejore. Y Pablo, lejos de hablarle desde un pedestal de jerarquía, porque él es el apóstol, Pablo se sienta en la misma mesa y le dice, hermanos, somos hermanos, hermanos en la fe. Él está derramando sobre ellos un amor ágape, y le dice, hermanos míos amados. Ese sacrificado incondicional amor que tiene hacia ellos, que lo lleva a añorarlo, ¿no? Deseado, dice las Escrituras. Añorarlos profundamente de su celda romana. Él quiere estar con ellos. Y para el apóstol, entonces, esta congregación no era una carga pesada. Por eso él dice que ya le habías escrito estas cosas y le va a volver a escribir nuevamente, porque no es una carga para ellos, sino que son su gozo más grande en medio de la prueba, son su corona
Son no una diadema de un rey, sino la guirnalda victoriosa de aquel atleta que demuestra que su trabajo en el Señor no ha sido en vano. Él ve a una iglesia que ama, que extraña, que añora, es su gozo, es su corona. Hermanos míos, Él quiere mostrar a la iglesia que comparte la misma identidad con ellos, que tiene un amor abnegado, sacrificado y consciente, que los desea profundamente tener una comunión cara a cara con ellos, verse, hablar, guiarlos, porque ellos son el fruto espiritual que lo ilumina a Pablo, que lo anima a Pablo. Y esto, hermanos, realmente es un reproche silencioso para nosotros, ¿no? Sobre todo para el liderazgo contemporáneo en el cual nosotros estamos o nos desenvolvemos, porque muchas veces se pretende exhortar, corregir o guiar a la iglesia de Dios, pero sin primero amar con esta intensidad que Pablo está amando. Amar con no sé qué otra palabra expresar, esa intensidad que Pablo tiene. La corrección bíblica nunca se imparte a golpes, nunca se imparte a golpes de imposición, ni con la arrogancia de alguien que se cree superior a las personas, sino con lágrimas en los ojos, hermano, y con los brazos abiertos para recibir al hermano. La firmeza en la verdad abunda únicamente cuando se cultiva la caridad. Y a pesar de que este es un llamado y un ejemplo y un reproche para el liderazgo de la iglesia, también, hermano, es para cada uno de ustedes que están sentados ahí. Porque, ¿cómo se miran entre hermanos? ¿Cómo observa a tu hermano que está a tu lado? ¿Ves en el creyente que se sienta a tu lado con gozo, como una corona de que él avanza en el Señor? ¿O lo ves como una molestia, como un rival, como un objeto de crítica, como una competencia? ¿Cómo ves a tu hermano? ¿Cómo vives esto que Pablo está mostrando, que ama intensamente a la iglesia? Y Pablo va a ordenar, en base a todo esto, después de decir estas cosas a esta iglesia de Filipo, le va a decir: permanezcan firmes, manténganse de pie. Y aquí nuevamente él vuelve a usar una metáfora militar, porque es la orden de a que se le da a un soldado para mantener su posición en la línea de batalla, y no importando cuál fiero sea el combate, él debe permanecer firme. Pero Pablo va a añadir unas palabras que debe llamarnos la atención, porque él no le dice permanezcan firmes siendo ustedes fuertes, sino que le dice permanezcan firmes en el Señor, amados. No manténganse firmes por sus propios medios, porque si fuera así, Pablo nos está condenando al fracaso, porque en nuestra propia fuerza no podemos mantenernos firmes. Es en el Señor, nuestra carne no puede sostener a la carne. La firmeza no es una cualidad inherente o inseparable de nuestra propia naturaleza, es el resultado de nuestra posición e injerción vital en Cristo, hermano. En Él podemos permanecer firmes. Por eso Pablo está diciendo, ya le he dicho todo esto en el capítulo 1, 2 y 3. Así que permanezcan firmes, pero no buscando ustedes permanecer en su propia fuerza, sino en el Señor. Y en estar en el Señor, hermano, no es una idea vaga que usted puede tener en la mente, sino es la misma realidad de poder vivir corandeo, es decir, vivir consciente, deliberadamente y permanentemente delante del rostro de Dios, bajo su santo señorío y para su gloria. Significa, hermano, que Cristo no es simplemente una opción para los días domingos, sino que es el mismo aire que nosotros respiramos, porque cada vez que respiramos misericordia. En el Señor, permanecer firme en el Señor significa, hermano, que es el filtro por el cual nosotros evaluamos cada pensamiento, que es la fuente inagotable que alimenta nuestra fuerza cotidiana. Permanecer firme en el Señor.
Cuando te levantas aquella mañana, aquella madre que se levanta y no tiene el deseo de levantarse y cumplir su labor, sea firme en el Señor. Lo mismo para los varones. El llamado que nosotros tenemos de guiar y conducir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, no lo busque hacer en su propia fuerza, sino en el Señor, de permanecer firme. Esto implica entender, hermano, que no existe un solo segundo de nuestra vida privada, familiar o comunitaria que esté fuera de su mirada protectora o de su autoridad soberana que Él tiene sobre nosotros. Por eso, hermano, cuando las tormentas de la vida llegan a tu vida y lleguen con una fuerza y el mundo te presione para que puedas ceder, la pregunta del cristiano no es: ¿tengo la fuerza suficiente para poder resistir a esto? Sino, ¿estoy parado conscientemente ante la presencia de mi Señor y estoy firme en el Señor? Todos vamos a experimentar, hermanos, luchas, problemas, tribulaciones, de una u otra manera. Porque el mundo no quiere, obviamente, a los discípulos de Cristo. El mundo aborrece el cristianismo. Así que, hermano, como el pámpano se seca y muere de inmediato si es cortado de la vid, la iglesia se desploma inevitablemente cuando intenta sostenerse en la carne, en sus métodos o en sus propias capacidades. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Permanecer en el Señor, predicar al Señor y a este crucificado. No estamos llamados a inventar cosas nuevas para poder mantener a aquellos que vemos que quieren irse, ya no estar acá, o que les aburre, o que no tenemos una cosa, otra cosa. Estamos llamados a permanecer en el Señor, no a buscar métodos basados en nuestras propias capacidades para que esto se pueda lograr. Nuestra firmeza, hermano, también no nace de mirar la furia de las circunstancias que nos rodean y decir yo voy a ir adelante, no importa, sino de sabernos, ver a nosotros mismos y saber que en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Porque aquel que ve que es débil, en el Señor puede ser fuerte. En el Señor puede ser fuerte. Es allí, hermano, cuando el corandeo nos ayuda, que nuestros pies que son vacilantes se puedan encontrar en un terreno firme. Ahí estamos en el Señor. Si esto es así, hermano, si nuestra firmeza depende de estar unido a Cristo, entonces la pregunta es: ¿cómo se manifiesta esa firmeza en la vida diaria de una comunidad de fe? Está bien, tenés que permanecer en el Señor, estás firme en el Señor, pero ¿cómo se manifiesta esto? ¿Se demuestra acaso únicamente al tratar de defender la sana doctrina en un papel o publicando todos los días algo en tus redes sociales? ¿Se demuestra solo con cantar con pasión cada domingo? Obviamente que no. La firmeza en el Señor se somete a su prueba de fuego más difícil, no en la teoría, sino en la fragilidad de nuestras relaciones interpersonales que tenemos. Aquí estamos, ¿cuántas personas que venimos de diferentes ciudades posiblemente, cultura diferente, criados de manera diferente? Y aquí se ve, ¿no?, si estamos en el Señor, permanecer firme en el Señor. Y ahora Pablo va a hablar de ser del mismo sentir en el Señor. Porque una iglesia, hermano, puede proclamar que está firme ante el mundo, ¿no? Pero si sus miembros están divididos por rivalidades, por celos, por amargura, esa iglesia ya se ha desmoronado por dentro ya. No es una iglesia. Por eso, hermano, el apóstol no se queda en esa exhortación general, sino que ahora quiere aterrizar en la realidad concreta de lo que está pasando ahora en Filipos. Y él pasa inmediatamente de ese orden general a un ruego particular y dolorosamente directo. Porque no es lindo exhortar a una persona cuando está mal, ¿no? Nos duele. Tiene que dolernos.
porque consideramos a nuestro hermano como superior a nosotros mismos y clamamos al Señor para que pueda recapacitar. Y ahora Pablo pasa de lo general ahora a algo específico y nombra a 2 personas ahí, que hasta el día de hoy estamos, y hasta que el Señor venga se va a leer sobre Evodia, sobre Síntique. Y obviamente presumimos que la iglesia de Filipo le envió una carta a Pablo, ¿no? Para que él responda a esta carta. Y él va a decir en esto, versículo 2, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sientan lo mismo en el Señor. Y ese es el punto 2, sed del mismo sentir en el Señor. Porque, pregúntese, hermano, ¿de qué sirve proclamar con vehemencia que no nos alteramos o nos perturbamos ante las agresiones del mundo exterior? De decir, mira cómo está el mundo, ¿no? Mira aquellas iglesias que publican en sus redes sociales cosas que nos muestran que el mundo ya las ha infectado. Nosotros estamos firmes en esas cosas. Pero ¿de qué sirve proclamar aquello si por dentro, hermano, estamos despedazados? No hay unidad, no hay amor, no hay compañerismo, no hay una comunidad. Y puedes llamar hermano al que está a la derecha, pero no sabe su nombre. Y si sabe su nombre, sabe su apellido, y si sabe su apellido, sabe a qué se dedica. Y si sabe a qué se dedica, sabe dónde vive por si un día desaparece y no sabemos de él y no contesta el teléfono. El apóstol Pablo, hermano, comprende que la firmeza también se trata de una vivencia relacional. Por eso, con una delicadeza pastoral, él va a exhortar a 2 personas y las va a llamar por su nombre. No oculta el nombre de aquellas personas y él dice en este verso 2 que acabamos de leer, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique. En Reina Valera 60 solo dice ruego, ¿no? Y ruego a Evodia y Síntique. Pero en el griego está este verbo de rogar 2 veces puesto ahí. Y nos está hablando de 2 mujeres reales. Nos está hablando de un conflicto real. Algo que no está alejado de nuestra realidad, algo que puede pasar plenamente el día de hoy y ocurre el día de hoy en las iglesias. Y Pablo no va a apelar a nombres ficticios para poder no hacer o no hablar directamente con esta hermana, sino que la cita. Nombre a Evodia, cuyo significado es buen viaje, y a Síntique, que significa afortunada. Vemos a un buen viaje y una afortunada que están en una disputa, ¿no? Y es necesario subrayar, hermano, acá, porque Pablo ya había hablado de malos obreros, había hablado de falsos maestros, había hablado de gente que contiende, que pelea, que busca sobresalir, pero estas mujeres no eran falsas maestras. Estas mujeres no eran aquellos perros o esos malos obreros que mutilaban el cuerpo. Tampoco eran mujeres frívolas que buscaban figurar. Pablo reconoce que ellas eran hermanas genuinas, creyentes y siervas destacadas que habían velado y habían trabajado arduamente por la iglesia de Filipo y que se encontraban ahora en esta situación complicada. Sin embargo, entre estas mujeres, entre este buen viaje y esta afortunada, se había abierto una grieta de desavenencia, hermano, una grieta de dificultades, porque aunque no sabemos la causa exacta de por cuál había sido el conflicto, algunos comentaristas presuponen que puede ser un desacuerdo sobre la administración de la obra, o una diferencia de opiniones en el servicio, o un roce quizás de sus personalidades que ellas tenían, pero sí conocemos el trágico impacto que estaba generando en la iglesia. La desunión entre 2 hermanas genuinas y creyentes fieles estaba amenazando la paz y el testimonio de toda la congregación. Eso estaba aconteciendo con estas hermanas genuinas, que no estaban renunciando a su orgullo y estaba amenazando la paz de la iglesia y el testimonio de toda la congregación. ¿Y esto no es acaso una radiografía, hermano, de la iglesia contemporánea? ¿No es lo que se vive en la realidad en algunas ocasiones o muchas veces, si quiere llamarlo así, en las iglesias? Donde hay esta disputa, donde vemos que son hermanas o hermanos genuinos y por situaciones que no valen la pena, por así decirlo, abren heridas. Por eso, hermano, que algunos ataques que se da el cuerpo de Cristo no son provocados
por algunos ataques heréticos que vienen de afuera, sino por la fricción de dos egos que se rehúsan a ceder por dentro. Y observa, hermano, con atención la sutileza con la que el apóstol Pablo maneja esta situación. Porque Pablo nuevamente no dice exhorto a Evodia y Síntique, aunque en la versión que le decía que algunos tienen, sí menciona de esa manera, sino que él dice ruego o exhorto a Evodia y ruego y exhorto a Síntique. Pablo no se está acercando a cada una de ellas en un solo conjunto, ¿no? Sino que se acerca a ella por separado, a cada una le ruega, la pone exactamente a cada una en el mismo nivel, no toma ningún partido ni por Evodia ni por Síntique, no alimenta el chisme ni busca descubrir quién comenzó la disputa, ni manda la carta diciendo cuénteme, ¿fue Evodia o fue Síntique la que hizo el problema? Y hermanos, en esta situación, ¿cuál cree usted que es la medicina para poder sanar esta herida de la desunión de estas dos hermanas? Pablo no le está ofreciendo ni les manda un manual psicológico para que ellos aprendan a manejar el conflicto de esa situación. No les pide que, hagamos una tregua porque aquí una semana tenemos una conferencia y tenemos que estar en paz. Ni tampoco le dice que se toleren superficialmente. Les da un mandato, hermano. Un mandato que apunta directamente al corazón. Sean del mismo sentir en el Señor. ¿Cuántas veces acontece que tenés una disputa con un hermano? Vas, le pedís perdón porque reconoces que has fallado, que te has equivocado y el hermano te dice, está bien, no pasa nada, no te preocupes, te perdono, no hay lío. Pero después en la siguiente charla que tenés, ves que sigue la fricción, sigue el problema. Y Pablo no le está diciendo, superficialmente ustedes solucionen esto y arreglen. Le dicen, sean del mismo sentir en el Señor. Y cuando Pablo dice esto, hermano, no está exigiendo una uniformidad en opiniones o un gusto personal, nos está haciendo volver sobre nuestros pasos, hermano, a este himno majestuoso que él ya había escrito en el capítulo 2, ¿recuerda? ¿Qué dice en el capítulo 2 hablando de Cristo? Vayamos al capítulo 2, versículos 5 al 7, por favor. Le está diciendo, tengan este mismo sentir. Versículo 5 al 7 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Tener el mismo sentir, hermano, es poder adoptar la mente humilde, sierva y abnegada de Jesús. Porque, ¿por qué nacen los pleitos y la contienda entre los hermanos? ¿Cuál es la raíz que nazca en eso? El apóstol Santiago responde en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Nacen, hermano, cuando nosotros exigimos nuestros derechos, cuando defendemos nuestro yo, cuando reclamamos que merecemos esto y yo debo de estar sentado en este lugar, en este trono, porque yo sirvo, hago esto, lo otro. Quizás era algo así que estaban disputando estas hermanas, ¿no? Ahí. Quizás el trabajo que cada una de ellas estaba haciendo creía que merecía estar en el lugar de que estaba Evodia y Síntique creía que merecía estar en el otro lugar, etc. Pero hermanos, cuando nosotros contemplamos a Cristo, el Hijo de Dios, quien siendo el Rey soberano, sacó una toalla y el lebrillo para poder lavar los pies de sus discípulos, ¿con qué derecho nos aferramos al orgullo? ¿No dijo él, hagan ustedes también vosotros así? ¿Con qué cara nos negamos a perdonar a un hermano por el cual Cristo ha derramado su sangre? Nos queremos poner por encima del mismo Señor Jesucristo, que Él perdonó aquellos pecados de aquel hermano que no quieres perdonar. ¿Y con qué cara oras al Señor pidiendo perdón por tus pecados cuando estás peleado con tu hermano? ¿Con qué cara te acercas al Señor
en oración o quizá a la cena del Señor cuando estás peleado con tu hermano? Cuando no has buscado reconciliarte activamente. Cuando contemplamos a Cristo, hermano, todas esas cosas se tienen que ir a la basura. La única manera de reconciliación es en el Señor. Esa es la frase que añade Pablo acá y es clave, hermano, porque las diferencias humanas solo se disuelven cuando ambas partes se colocan en la presencia de Cristo a los pies de la cruz. El terreno se vuelve absolutamente plano. Cuando Evodia mira la cruz, ve a Cristo muriendo por su pecado. Cuando Sintique mira a la cruz, ve exactamente lo mismo y ve que ambos son pecadores que han sido perdonados por Cristo. Entonces, ¿cómo no pueden perdonarse entre ellos? Ahí sus rencillas personales se vuelven infinitamente pequeñas, insignificantes, absurdas frente a la grandeza del amor de Dios y lo que Dios te ha perdonado a vos. ¿Acaso lo que tu hermano te ha hecho es más grande de lo que Dios te ha perdonado? A los pies de la cruz, hermano, y mirando a Cristo, nuestros pecados obviamente son horrendos. Sean del mismo sentir en el Señor. Cristo no es solo el modelo de nuestra unidad, hermano. Él es la paz misma que derriba la pared intermedia de separación, como dice Efesios 2:14. Reconciliarse, hermano, no es rendirse ante el otro, es rendirse ante el señorío de Cristo. Ahora bien, hermano, ¿qué sucede cuando un conflicto ya ha echado raíces profundas, ¿no? Y las partes involucradas están tan dolidas que no pueden encontrarse en el camino de regreso por sí solas? ¿Qué debe de hacer la iglesia en este punto? ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Cruzar los brazos y esperar, como algunos dicen, el tiempo lo cura todo? ¿O deja que las heridas sigan infectando en el anonimato a la iglesia? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Están viendo a dos hermanas fieles, genuinas, que Pablo las llama colaboradoras, que están en una disputa, hay un problema. ¿Qué hace la iglesia? De ninguna manera, hermano, la iglesia se queda pasiva en esa situación. La salud del cuerpo de Cristo no es un asunto privado de solamente dos individuos, es una causa de toda la iglesia. Y cuando dos hermanos de la fe tropiezan, la iglesia madura se moviliza para actuar como pacificadores. Pacificadores no es aquel Francisco que le decimos Pancho y que se tira en la hamaca y está ahí. Bienaventurados los pacificadores porque ellos son hijos de Dios. Un pacificador, hermano, que activamente busca la paz. Busca la paz. Busca que haya paz. No es que dice, no, yo no me voy a meter en estas cosas, yo dejo que lo arregle. No, activamente busca la paz. ¿Qué hace la iglesia entonces? Por eso Pablo no va a terminar su ruego únicamente diciéndole a Evodia y a Sintique, sino que él, luego de decirle a Evodia, oye, ruego que sean un mismo sentir en el Señor. Sintique, ruego que sean un mismo sentir en el Señor. Ahora se da vuelta y mira a la iglesia y llama a la iglesia a actuar, a cumplir su función que tienen que hacer. Buscar la unidad, ser pacificadores, ser intencionales, no dejarlo a la deriva. Y este es el último punto del sermón que dice, restaure la unidad como familia del Evangelio. Versículo 3, restaure la unidad como familia del Evangelio. El versículo 3 dice lo siguiente, vayamos a Filipenses 4:3, por favor. Asimismo te ruego también a ti, fiel compañero, que ayudes a las que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, hermanos, nuevamente les pregunto, ¿qué hacemos en nuestra congregación cuando dos hermanos se distancian? ¿Qué hacemos? ¿Miras hacia otro lado esperando que el problema desaparezca mágicamente? ¿Nos convertimos en espectadores silenciosos como aquellos que iban al Coliseo Romano y veían cómo se sacaban
las tripas ahí peleando, te pones de esa manera. Pablo nos enseña, hermano, que la iglesia no es un espectáculo de arena romana donde observan los creyentes cómo otros creyentes luchan entre sí, o que tienen esa diferencia y no actúan. La iglesia es una familia, es un ejército que cuida a los suyos, que vela por los suyos. Por eso en el versículo 3 el apóstol Pablo va a elevar su llamado directamente a una mediación redentora, diciendo: asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Debe de hacer algo, debe de intervenir en esto que está aconteciendo con estas hermanas. En el texto griego, hermano, la expresión traducida como compañero fiel es sísegos. Y no es una sola descripción, sino que es un nombre propio que significa literalmente compañero de yugo o asociado bajo el mismo yugo. ¿Usted conoce qué es un yugo que le ponían a los animales? Que es una madera que tiene como dos arcos, que va el cuello del buey y el cuello del otro buey y caminan ambos, ¿no? Y le está diciendo: así hemos andado nosotros y sos mi compañero. Ahora, haz algo, hermano. Pablo realiza aquí una magistral y entrañable juego de palabras, también diciendo: a ti, mi verdadero sísego, tú que te llamas compañero de yugo, te ruego que hagas honor a tu nombre. Ven y ponte bajo este mismo yugo y ayúdame a llevar esta carga de reconciliación. Pablo no se encontraba en ese lugar, no, él estaba en Roma, y llama a la iglesia para que pueda intervenir. Sísego, no te quedes al margen. Iglesia, no se quede al margen. Tiren conmigo el yugo. Ayuden a estas hermanas a volver al camino. Y hay una urgencia, hermano, y una necesidad de pacificadores en la iglesia. Ahora, como vivimos una cultura hiperindividualista, nadie se mete en la vida de nadie. Es diferente, obviamente, ser un metiche, ¿no? A ser alguien que se está metiendo porque quiere realmente la paz, quiere la reconciliación. Y vos te das cuenta la primera de esa situación. Cuando alguien viene solo por chisme o cuando alguien viene porque quiere realmente ayudar, ver qué se puede hacer para esto. ¿Y dónde están ahí los sísegos, mis hermanos, en la iglesia de hoy? ¿Dónde están? ¿Dónde están los sísegos? ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres espiritualmente maduros, prudentes, libres de favoritismo y llenos de la gracia de Cristo, que sirvan como aquellos puentes de restauración? El Señor Jesús, como yo les mencionaba antes de entrar a este punto, en Mateo capítulo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nótese, hermano, que Cristo no dijo bienaventurados los pacíficos o los panchos, aquellos que aman la tranquilidad y que evitan el problema, sino los pacificadores, aquellos que se ensucian las manos con paciencia y amor para poder construir la paz donde hay contienda. Oye, usted se puede imaginar una familia teniendo hijos y que sus dos hijos estén peleados y que no se hablen en la mesa, ni se saluden, ni se digan nada. ¿Usted no intervendría en eso? ¿No diría algo para que solucionen su problema? ¿Nosotros somos una familia o no somos una familia, hermano? Si somos hermanos en Cristo. Un pacificador es una persona que restablece la paz. Eso dice el diccionario. Fomenta el diálogo y resuelve conflictos. La Biblia, hermano, nos ordena explícitamente, y vayamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Capítulo 6, versículo 1. Dice así Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La madurez, hermano, no se mide o no se demuestra, usted no lo va a demostrar sabiendo quién tiene la razón en un conflicto, sino sabiendo cómo sanar la herida con la medicina del perdón, cómo vendar aquella herida que se ha abierto. Cuando una persona cae o entra en conflicto, la tendencia de la carne es de borrar de un plumazo
todo su historial de fidelidad y etiquetarla únicamente por la falla que ha presentado, ¿no? Y qué fácil es cancelar a un hermano. Pero aquí vemos a Pablo, a estas hermanas, les dice que han combatido con él. Está bien, la está exhortando, le está rogando que arreglen su conflicto, pero no olvida lo que ellas han hecho por el Evangelio. Aquellas que han luchado conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. El apóstol Pablo, a pesar de este conflicto, él se niega rotundamente a descartar a Evodia y a Sinti, que no permite que una falla que están teniendo, un pecado que están teniendo, borre los años de servicio al reino de los cielos que ellas han hecho. Ahora bien, hermano, debemos de hacer también una aclaración en este punto, porque restaurar a un hermano y buscar la paz no solamente requiere la disposición de una sola parte, ¿no? Requiere la disposición de ambas partes, porque vas a encontrarte en el camino situaciones en las cuales vas a tener un conflicto con un hermano, o se va a generar un conflicto de parte del hermano hacia vos, por alguna situación que quizás ha cometido de manera involuntaria. Pero buscás la reconciliación, buscás que exista un mediador como Cícego, has pedido perdón, pero la otra persona se cierra al diálogo, se cierra a poder reconciliarse. El perdón, hermano, en primer lugar, es unilateral. ¿Qué significa esto, hermano? Que el perdón ocurre primeramente en tu corazón ante Dios. Cuando decidís perdonar, cuando decidís soltar la amargura, decidís soltar la venganza, aunque la otra persona nunca te pida perdón ni cambie. El perdón es unilateral. Vos decidís en el Señor perdonar, aunque nunca te pidan perdón, aunque nunca reconozcan que te hicieron daño, decidís perdonar. Pero aquí, como Pablo le ruega a las dos personas, la reconciliación es bilateral, requiere de las dos partes para que haya reconciliación. Y esta reconciliación exige arrepentimiento, exige humildad de las dos partes y exige una disposición mutua de ambas partes. Porque si una parte se cierra, se vuelve obstinada, rechaza la paz, la reconciliación, humanamente es imposible poder tener una reconciliación con aquella persona. Y Dios no te está pidiendo, no nos pide en esta parte que nosotros tratemos de controlar el corazón de la otra persona. Yo le dije, el perdón es unilateral. Si tú has hecho todo lo que estaba en tu parte y delante del Señor, y aún así la otra persona se obstina en el orgullo, tu conciencia está limpia ante el trono de la gracia. Perdonar, soltar la amargura, buscar activamente la reconciliación, pero a veces humanamente no se puede. Y ahí encomendamos nosotros al Señor, a la soberanía del Señor. Y Pablo acá, en esta parte, hermano, les pide a estas dos mujeres que hagan esto, ¿no? En este ruego y en esta exhortación, el perdonar, el buscar activamente la reconciliación. No sabemos qué pasó con ellas después. No hay ningún registro más que solamente se puede presuponer que pasó la reconciliación, pero no la volvemos a escuchar en las escrituras a ella. ¿Qué aconteció? Y Pablo, hermano, sí nos deja obviamente lo que él habla, ¿no? De estas partes. Entendemos que sí se reconciliaron, pero no entendemos cuál fue el problema ni nada de ese estilo, ¿no? Y Pablo, hermano, en este versículo, describe el servicio de estas dos mujeres. Y él vuelve a usar nuevamente para describir el servicio de estas hermanas un verbo que se hacía referencia en el atletismo y también militar, que significaba literalmente diciéndole, lucharon codo a codo como atletas a mi lado. Y Pablo trae a la memoria de la iglesia los días oscuros en los que Filipo fue fundada. ¿Recuerdan Hechos capítulo 16? Les recuerda a ellos también cómo la oposición pagana rugía, cómo la cárcel y los azotes amenazaban a ellos y cómo estas mujeres valientes en ese contexto no se acobardaron ni se cansaron por lo que estaban haciendo, sino que más bien se pusieron codo a codo con Pablo, se metieron a las trincheras junto a Pablo, junto a Clemente y junto a los demás obreros de Cristo. Entonces,
¿cómo iba a permitir Pablo que el enemigo destruyera, ahora que la iglesia estaba establecida, lo que la persecución no pudo destruir cuando estaban en plena guerra, por así decirlo? Entonces, si ni en plena guerra fue destruida esta unidad, entonces ¿cómo ahora que ya están establecidos como iglesia se va a permitir que se pueda destruir la paz? La causa del evangelio, hermano, y memorice esto, hermano, es infinitamente superior a nuestros pequeños desacuerdos personales. La causa del evangelio es infinitamente superior a nuestros pequeños desacuerdos personales. Pensemos por un instante en algunas historias que vemos en las Escrituras. ¿Qué pasó con Bernabé y Pablo, hermano, en Hechos 15, del 36 al 41? Ellos tuvieron también un desacuerdo, ¿no? Un desacuerdo tan fuerte que fue inclusive por causa de una persona, ¿no? Juan Marco, que tuvieron que separarse, ¿no? Pablo se fue con Sila y al final Bernabé se fue con Marco, porque Pablo no lo quería ni ver a Marco. Sin embargo, el evangelio, hermano, no se detuvo. El evangelio siguió avanzando y el evangelio alcanzó también a Marco, que de tal manera que Pablo va a decir después en 2 Timoteo 4:11, toma a Marco y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. La gracia redimiendo esta historia, la gracia redimiendo esta separación momentánea que tuvieron. Y ahí vemos en Pedro y en Pablo nuevamente en Gálatas 2 del 11 al 14. Cuando Pablo llega y lo ve a Pedro siendo un hipócrita totalmente, ¿qué hace Pablo? Lo confronta, ¿no? Delante de todos. Por toda esa hipocresía que él estaba teniendo. Entonces, Pedro, después de esto no reaccionó con resentimiento, no reaccionó con amargura, diciendo entonces andate vos por tu lado, yo me voy por mi lado, sino que más tarde, en su propia carta, Pedro va a llamar a Pablo nuestro amado hermano. Entonces, estimada iglesia, no permitamos que un desencuentro momentáneo borre años de servicio fraterno que quizás tiene. No permita que un desencuentro momentáneo borre esa hermandad, esa amistad, esa comunión. No permitas que el orgullo te haga olvidar que el hermano del cual hoy estás distanciado es un soldado que también ha luchado contigo por la proclamación del evangelio. Y volviendo al texto, versículo 4, por favor, en la última parte, dice, sus nombres están en el libro de la vida. Y para finalizar su argumento, el apóstol Pablo no se queda simplemente en el pasaje de su servicio, o en el pasado, de su servicio, ni se detiene en esas fricciones presentes que está teniendo, sino que vuelve nuevamente a elevar la mirada de la iglesia hacia la eternidad celestial, diciendo, ¿no? Con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Y qué es el libro de la vida, hermano? Usted seguramente lo ha escuchado muchas veces. Es el registro soberano o el censo de la ciudadanía de los cielos, donde están inscritos nuestros nombres de aquellos que han sido llamados por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Es el mismo libro del cual habló Moisés cuando intercedió por el pueblo en Éxodo 32. El mismo libro del cual el profeta Daniel contempló al final de los tiempos en Daniel 12. Es el registro al que Jesús se refirió cuando le dijo a sus discípulos, no os gocéis de que los espíritus se os sujetan, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Es el libro definitivo de la gloria eterna del que nos habla Apocalipsis, ¿no? Diciendo, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, solamente aquello lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Comprende, hermano, y quisiera que puedan comprender la fuerza de esta verdad que Pablo está diciendo, porque Pablo le está diciendo a la iglesia que Evodia, Sintique y los colaboradores están inscritos en el libro de la vida. Miren, hermano, a su alrededor, sus nombres no están escritos en arena movediza, no están escritos en un papel simplemente, están grabados con tinta indeleble en el libro de la vida. Si van a pasar la eternidad juntos ante el trono del Cordero, si van a cantar juntas por los siglos de los siglos la misma alabanza al Señor que las redimió, ¿cómo van a rehusarse a perdonarse y abrazarse y a caminar en armonía hoy en la tierra?
¿Cómo te rehusas a perdonar a aquel hermano con el cual vas a pasar la eternidad? Qué complicado sería, ¿no? Por eso, hermano, la certeza de nuestro destino eterno es la fuerza más poderosa para poder gobernar nuestras relaciones terrenales el día de hoy. No podemos proclamar que seremos un solo pueblo en el cielo cuando aquí en la tierra nos tratamos como extraños. La reconciliación entonces en la iglesia, hermano, para aquellos que son creyentes, no es opcional. No es opcional. No es decir, está bien, yo lo perdono, pero no tengo por qué volver a hablar con esta persona. Está bien, yo lo perdono, pero no me interesa lo que haga con su vida. Así el apóstol Pablo, hermano, cierra este pasaje que es realmente extraordinario con un círculo perfecto de la gracia, porque nos está llamando a permanecer firme en el Señor, desde poniendo nuestra mirada, nuestra esperanza celestial que tenemos. Nos ha demostrado que esa firmeza se desmorona si no aprendemos a ser del mismo sentir en el Señor, como hemos leído en el Filipenses capítulo 2. Nos ha mostrado también, hermano, en este último verso que como iglesia estamos llamados activamente a la comunión, recordando que somos una familia cuyos nombres están sellados para siempre en el libro de la vida. ¿Y qué resta entonces para nosotros? No nos queda más, hermano, y qué maravilloso que no nos queda más que mirar al Dios de toda paz, reconocer las brechas que hemos permitido que se abran entre nosotros como hermanos y ese muro que se ha levantado en la comunión, y en el Señor poder destruirlo y cerrar esas brechas que se han levantado. Vive activamente en el Señor, que Él es el que nos capacita y nos da la fuerza para poder continuar activamente en comunión, en restaurar la relación, en pedir perdón aunque no te lo pidan. Y ahora, para finalizar, hermano, me gustaría hacerlos meditar en lo siguiente. La pregunta más trascendental, urgente y solemne que cualquier persona en este lugar pueda hacerse el día de hoy, no es si tu nombre está inscrito en una nómina de una empresa prestigiosa, o en un título de propiedad teniendo tu lotecito por allá o tu casa, ni tampoco en un diploma académico que diga, etcétera, lo que tenga que decir. Todas esas listas, todos esos nombres, todos esos papeles van a quedar quemados y destruidos cuando el fin de los tiempos llegue. La pregunta que usted debe de hacerse el día de hoy es, ¿está mi nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? ¿Usted está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Yo sé, hermano, que hay personas que no pueden responder a esto. Y hoy hay aquí también personas que aún, lo más probable, no han entregado su vida genuinamente al Señor. Y déjeme decirle con amor, con honestidad, que ningún esfuerzo humano, ninguna moralidad propia, ninguna religión, ninguna acumulación de buenas obras puede comprar la inscripción de tu nombre en aquel libro o en aquel registro. Nada de lo que esté a tu alcance hacer va a permitir o permite que tu nombre esté escrito en ese lugar. Porque la misma Biblia es clara que ni la riqueza, ni el intelecto, ni las buenas intenciones pueden borrar la culpa de nuestro pecado que tenemos delante del Señor. Solo hay una tinta capaz de escribir tu nombre en la eternidad. Y yo sé que la sabes, hermano. ¿Cuál es esa tinta? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Porque allí Él pagó la condena que te correspondía, que me correspondía, y Él no se quedó en el sepulcro, sino que Él resucitó y venció a la muerte. Y hoy Él extiende la salvación como un regalo inmerecido. Así que si no conoces a Cristo, hermano, no salga de este lugar confiando en la ilusión de que mañana tienes el día asegurado, que mañana vas a abrir tus ojos sin ningún problema. No confíes en tu juventud, en tu fuerza, en lo que tienes, sino que hoy es el día que el Señor ha preparado para el arrepentimiento de tus pecados, rendirte al señorío de Cristo y abrazar por la fe la promesa del Evangelio. Al escuchar, hermano, este mensaje, o amigo,
que no conoces a Cristo, espero que puedas ver que la puerta de la gracia está abierta para ti. Y como dice un himno que cantamos, Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Bellas palabras de vida, qué bellas son. Pero esta verdad, hermano, no solamente va a confrontar a aquellos que están fuera de la iglesia, también debe sacudirnos a aquellos que están en una pasividad, en una apatía, siendo pasivos en el cristianismo. ¿Cómo es posible que al decir lo anterior tú puedas decir en tu corazón, no, mi nombre sí está escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, y vivas en esta tierra con la iglesia con una indiferencia helada, como si estuviera saliendo recién de un congelador? ¿Cómo puedes llamarte ciudadano del reino celestial si te vuelves un mero espectador dominical que no se compromete con la causa de Cristo, que no se duele por la grieta de la iglesia y que se rehúsa a tender la mano al hermano que ha caído? ¿Cómo, hermano? Aquellos que está su nombre escrito en el libro de la vida y están firmes en el Señor y son del mismo sentir que el Señor, no van a vivir de esta manera. Es cierto que va a haber situaciones, temporadas, y lo hemos dicho muchas veces, en el cual un cristiano va a pasar o va a caminar por sendas que lo van a tener de esta manera, pero no va a permanecer ahí. Y ahí entra la iglesia para poder intervenir con este hermano que se encuentra así y decirle, ¿qué pasa, hermano? ¿Por qué te veo así? ¿Hay algo en tu vida que está afectando? ¿Puedo orar por vos? No debemos de hacer la vista a un lado. No debemos de hacer la vista a un lado. Si tu nombre está en el libro de la vida, tenés que reconocer que tu vida ya no te pertenece. No fuiste salvado para poder sentarte en la banca de la iglesia y apuntar con tu dedo y criticar la falla de los demás que viven de una manera diferente a la tuya. No fuiste salvado para poder sentarte ahí de manera egoísta y privada y decir, esta es mi vida cristiana, yo cumplo, vengo los domingos y listo. No fuiste llamado para eso, hermano. Fuiste salvado para poder combatir codo a codo por el Evangelio. Como en la ilustración o el ejemplo que le mostraba al inicio en la introducción, todos nos hemos atado con cuerda para poder escalar. Porque la vida cristiana no es, hermano, en línea recta. La vida cristiana va así, baja, sube. Algún día vamos a caer, vamos a resbalar. Y ahí están la iglesia, nuestros hermanos que se han amarrado con nosotros, que van a poner los ganchos en la tierra y nos van a sostener y nos van a levantar. Fuimos salvados para combatir codo a codo por el Evangelio, hermano. Para poner y ver a mi hermano que está con ese yugo y yo irme a su lado y ponerme ese yugo también. Es hora de despertar de la pasividad espiritual que tenemos. Hay que levantarse, buscar al hermano con el que estás distante, involucrarte en la santidad y en el avance del Evangelio y vivir de una manera digna del registro celestial al que dices pertenecer, hermano. Ese es el llamado del día de hoy del Señor hacia nosotros. Vamos a orar, hermano. Amado Padre, oramos, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos tu asistencia. Ayúdanos, Señor, a seguir andando por el camino que tú has trazado en tu palabra. Hoy hemos escuchado, Señor, que debemos de permanecer firmes en el Señor. Debemos ser activos en la búsqueda de la reconciliación, de la paz. Que debemos ser pacificadores. Que debemos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Señor, danos la fuerza para poder cumplir esto. Necesitamos que tú estés en medio de nosotros, ayudándonos. Ayuda a que podamos renunciar a nuestro orgullo, a nuestros desacuerdos, a buscar que mi razón o mis pensamientos, lo que yo creo prevalezca, sino a considerar a mi hermano como superior a mí y poder perdonar aunque no me pidan perdón, amar aunque no me amen,
a dar el bien cuando reciba el mal. Todo esto lo dejamos en tus benditas manos, Señor. Acompáñanos, por favor. Amén y amén. Gracias, hermano.